Muy buenas noches, amables televidentes que siempre nos sintonizan por Televiaducto, tu canal 3, el canal de los Mocanos, a través de esta plataforma, esta grandiosa plataforma de Dúo Medio, aquí con los colegas y camarada Ángel Balbuenas y el camarada Luis Fernando Guzmán y nuestro querido Gabriel Rodríguez, que no ha llegado todavía. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, amigos televidentes, a ustedes, camaradas, buenas noches en este miércoles santo ya. Esperando que usted esté en su casa sintonizando este programa ahora mismo, a esta hora, a las 9 de la noche, y esté pensando en estar tranquilito en esta Semana Santa, en estar en familia, en compartir, en descansar, en desintoxicarse, pero todo con moderación, tranquilo, con este clima también, clima lluvioso, que se prevé que va a continuar en esta Semana Santa, para que usted también se quede en tranquilidad en su casa y que ya el lunes vengamos con pilas nuevas luego de tantas cosas que han pasado y siguen pasando. Buenas noches, camarada Balbuena. Así es, Fernando. Dios te escuche y te oiga. Le damos gracias a Dios que nos da la energía, el ímpetu de nosotros estar aquí compartiendo con todos nuestros amables televidentes. Todos los miércoles, como tú bien dices, estamos en una época de reflexión, una época, ¿verdad?, donde el ser humano está llamado a hacerse una revisión espiritual. Han pasado muchos acontecimientos y seguirán pasando. Hay señales y el que la quiera entender, que la entienda, el que la quiera meditar, que la medite, pero sobre todo Dios le dio la maravilla del mundo, Dios la dejó en el libre albedrío. Dicen por ahí que nadie se puede meter en cabeza ajena. Pues nada, señores, sin uno querer estar repitiendo lo que tanto se ha repetido, en la República Dominicana siempre se menciona un dicho, que es que el dominicano pone candado después que les roban. A raíz, ¿verdad?, de esa tragedia que pasó con el desplome de lo que era la discoteca El Yexé, pues, ¿verdad?, hay etapas que se dan. La etapa del asombro, la etapa del dolor, cuando pasa algo así, ya entonces viene el conteo de las personas fallecidas, quedan los familiares con las personas que están todavía recuperándose, que quedaron heridas, que todavía están en una situación crítica. Y entonces, en otra etapa, entonces, lo que es la carroñería, la intención de los abogados, las demandas, el cruce de los intereses, porque se sacó a la luz pública, ¿verdad?, que ahí en ese lugar muy tradicional, pues iba una clase económica y social muy pudiente que estaba en ese momento ahí cuando pasó esa tragedia, que mucha gente dice, bueno, pero pasó la tragedia exactamente a la hora cuando hay más público en ese lugar. Y hay mucha gente se pregunta por qué no pasó ese lunes a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde. Pero después que, como dicen por ahí, cuando sale el número, cualquiera se saca después que usted sabe cuál fue el número que salió. Y vamos a ver en lo sucesivo qué va a pasar, ¿verdad?, con las demandas. ¿Verdad? Se dice que el señor, el dueño de esa empresa, es un señor muy poderoso, dueño de medios, con muy buenas relaciones con la clase gobernante, pero también dentro de las víctimas también se menciona gente que tiene mucho poder económico y también tiene, pues, muchas influencias. Entonces, vamos a ver en lo adelante a ver qué va a pasar en esa etapa. Mencioné la etapa de la carroñería, la etapa donde intervienen los abogados y la etapa donde se dan las demandas y las contrademandas. Yo creo que realmente ya es un tema en esta semana hablar de ese tema, es algo ya muy llover sobre demasiado lo mojado, pero yo entiendo que es ahí donde tiene que entrar la prudencia, sobre todo tanto de los actores principales, entre ellos sobre todo empezando por las víctimas, familiares allegados a esas víctimas, porque bien es cierto que hay víctimas fatales, como también hay víctimas que realmente sufrieron lesiones menos agravantes.
Más sin embargo, en esto lo que hay que se tiene que dar a conocer a nivel de lo que es el plano social es la madurez con que, sobre todo en este caso, como nosotros, medios de comunicaciones, programas y sobre todo quienes son muy influyentes a través de las diferentes redes sociales, en las diferentes plataformas, yo entiendo que es ahí donde debe haber prudencia. Y me da mucha pena ver y resalto de manera negativa cómo personas, mediante el dolor de los demás, y en este caso, aún el dueño tenga ¿verdad? Tenga que cargar con la responsabilidad porque era un negocio lucrativo, es un negocio privado. También tenemos que esperar que las autoridades competentes pues lleguen a la investigación del veredicto final de lo ocurrido, que de manera sabemos que pudo haber existido ciertas faltas en tales y cuales circunstancias, pero yo en lo que quiero resaltar es que más en un periodo como este, que estamos en plena Semana Santa, ya eso hay que dejar de descansar un poco a la población del mismo, porque eso es como cuando usted ya ha pasado el entierro, ha pasado el velorio, ¿verdad? El entierro, y seguir de una nueva vez con el familiar, resanando esa herida que está fresca, que está sangrando, ya se sabe lo que pasó. Hay que dejar en el caso mediático, de la parte de los likes, de los views, del sensacionalismo, el amarillismo, sobre todo en los medios de prensa, y ya que hay tantas facilidades, pues ya hay que dejar descansar a la sociedad dominicana. Y bien visto y dicho, hasta inclusive en el plano político, no del punto de vista de herramienta política, sino en el caso del presidente, se le nota y él mismo externa lo dolido que está por la cercanía que tenía con unos 11, 12 personas que fallecieron, al igual que muchos familiares de los que sufrieron y fueron afectados, que no necesariamente fallecieron con lo ocurrido. Entonces, entiendo que ya es tiempo de que, por lo menos hasta que la investigación surja, se haya un seguimiento con las autoridades competentes, pues ya volvemos a tocar esos temas, entiendo yo, Luis Fernando, porque ya eso como que cansa en la sociedad. Yo pienso no aportamos nada. Que las demandas que se están haciendo ahora son demandas justas porque las personas afectadas tienen todo el derecho a demandar, el derecho a reclamar como consideren, le asiste ese derecho. Sin embargo, las entiendo temerarias, porque veo la primera demanda que surge de un abogado reconocido de la República Dominicana, farandulero por demás, que también que lo que salta es de que hubo negligencia, de que no se le dio el mantenimiento adecuado y todo esto. Y yo me pregunto, ¿cómo usted llegó a esa conclusión? ¿Ya investigó? ¿Cómo llegó a la conclusión? Es decir, yo no puedo venir aquí y acusar a un médico, por ejemplo, que tengo un médico aquí al lado, de que me hizo una mala práctica médica cuando no se ha hecho una autopsia y no se ha determinado. ¿Por qué? Porque mi familiar murió en la operación. Porque murió ahí, yo digo, no, eso fue una mala práctica médica porque yo no soy médico, y aunque sea médico tampoco sé qué hizo en el momento, yo no soy ingeniero. Ese abogado no es ingeniero y tiene que esperar obligatoriamente un peritaje, que es lo que va a pedir ciertamente el juez en un caso que llegue a un juicio de fondo. El Ministerio Público no sabe de nada, sabe de leyes solamente. Cuando se trata de un caso médico, por ejemplo, negligencia médica, va a buscar peritos médicos que le van a decir, mira, esto no es el procedimiento correcto, aquí se falló con esto. Y en base a eso, a la opinión de esos expertos, que son varios, entonces van ellos a determinar. Lo mismo va a hacer con los ingenieros en este caso. Va a buscar ingenieros, varias opiniones de ingenieros que le van a decir, mira, esto ciertamente hubo negligencia, esto aquí se le advirtió en un momento y no lo hizo, pero eso hay que determinarlo antes de usted hacer un sometimiento como este, una denuncia, una demanda como esta. Entendemos que están dolidos a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a padres, a hermanos, además familiares, amigos, allegados, pero también hay que hacer cosas de forma correcta y hay que hacerla todo dentro del marco de la ley que establece la ley también. Y si usted quiere ya tener ganancia de causa de este trágico suceso, pues debe esperar que se siga el debido proceso, que se haga una investigación o usted iniciar una investigación. Pero luego de la investigación es que usted va a determinar de qué es que... Porque el hecho es que se cayó el techo.
Ahora, yo no soy ingeniero, yo no sé por qué se cayó el techo. Se ha dicho muchísimas cosas, que tenía mucho peso, que el mantenimiento no se le daba, que había descuido, que hubo negligencia. Es lo que han dicho las voces agoreras. Sin embargo, no hay nada científicamente comprobado. Todavía no hay un peritaje que determine ciertamente qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. Ahora, a mí me llama muchísimo la atención y poderosamente la atención que a esta altura de juego, y con esto, ya el gobierno dominicano ha dicho en varias ocasiones que no va a interferir en la investigación que se va a hacer sobre este tema. Lo lógico es que no interfiera. Entonces, ¿por qué tiene que insistir en que no va a interferir? Cuando se supone que el Ministerio Público es independiente, lo ha dicho usted como gobierno me lo ha dicho hasta la saciedad, que tenemos un Ministerio Público independiente, y hoy tiene que decirme, no vamos a interferir. ¿Qué quiere decir? Inferir que eso quiere decir que han interferido anteriormente o que hay indicios de que se pudiera interferir. No quisiera pensar eso, pero estoy dando la palabra incluso al propio presidente de la República, que ya en varias ocasiones ha dicho esto. Esto solamente como datos generales, porque entiendo que no debemos estar hablando en este momento de este paso de esas demandas. Deberíamos estar en la investigación primero, una investigación seria, exhaustiva, y que al final entonces las familias determinen cuál es el próximo paso que van a dar según lo que le asiste en las leyes dominicanas. Así es, amigo, las leyes están ahí y realmente existe lo que son los seguros, existe lo que es la responsabilidad civil, existe lo que es la responsabilidad en términos jurídicos. Penal, la civil y la penal. Como empresa, que no necesariamente tiene que ser demandado el dueño de eso. Y como tú bien dices, esas son cosas que pasan. Y muchas veces, concatenando esa desgracia, esa tragedia con otro, de toda cosa mala se saca algo positivo. Y en específico, el señor director, que me vaya subiendo una foto ahí que le mandé, del asunto de lo que tiene que ver con los puentes más importantes de nuestro país. La mayoría están en Santo Domingo. Y a raíz del desplome del techo de esa famosa discoteca, pues se han estado revisando las condiciones físicas de la mayoría de los puentes de nuestro país, y ojalá que verdaderamente se tomen medidas y que no vaya a repetirse una tragedia grande. Por ejemplo, en el caso, ahí hay puentes que fueron construidos en el 1959, como es el puente de Santiago, el hermano Patiño. El puente... Pero mira esa foto, mira esa foto. Esa foto es de la Revolución de Abril, la que está a la izquierda, y la que está a la derecha es una foto actual del puente. Y miren el mismo puente, igualito. Por eso es bueno que la gente... Es el puente de la 17. Que conozca la historia. En el 2000 pues se construyó el puente flotante. En el año 2001 empezó Leonel Fernández y fue inaugurado luego por Hipólito Mejía el puente Juan Bosch. También el puente Juan Pablo Duarte, que fue construido en 1955. Ese puente de la 17 que usted ve ahí, pues fue construido en 1974. Y hay muchos reportajes y trabajos que siempre hace Alicia Ortega, que la mencionamos mucho por aquí, donde se resaltan las condiciones un poco peligrosas y caótica por la que están atravesando, como se ven así, esos puentes. Quiera Dios que se tomen medidas de lugar. Creo que el último puente, ese que estamos viendo ahí, Santiago, que es el hermano Patiño, ese puente se remozó, creo que no tiene más de un año que se terminó. Y ese puente, como yo frecuento por ahí de manera regular, pues veo que le dan un mantenimiento constante. En países organizados, un poquito más que el nuestro, pues hay equipos permanentes para darle mantenimiento a ese tipo de estructura, ya que son sometidas diariamente al cruce de una gran cantidad de vehículos, y por lo cual pues debe de ser de manera precavida, pues debe de evitarse, ¿verdad?, que llegue a un deterioro tal pues que vaya a pasar una desgracia. De ahí que enhorabuena, a raíz de esa tragedia, pues que entonces veamos
esta parte positiva que se está haciendo en nuestro país. Señores, hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles Santo, y yo pienso que ya después de esos temas que quizá, como dice el doctor, estamos lloviendo sobre mojado, pero entendíamos que era importante pues darle alguna pincelada, pues yo quiero que nosotros entremos en la parte reflexiva. Nosotros como cristianos, unos que son católicos, hay personas que son muy buenos cristianos y muchas veces ni siquiera van a la iglesia, pero nosotros en Occidente, de una manera u otra, pues estamos influenciados por la doctrina cristiana. Y una de las iglesias más grandes que tiene más feligreses es la Iglesia Católica, aunque en los últimos años las denominadas iglesias protestantes pues han ido creciendo, como es normal. Y hay puntos importantes que yo quiero que hablemos acá y compartir con ustedes, porque decimos que la Semana Santa es tiempo de reflexión. Regularmente la Semana Santa es donde se celebra la parte más importante para el cristianismo, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tuvo una vida pública corta, que más o menos se empieza a tener informaciones de él a partir de los 30 años y muere a los 33 años. Aparte de eso, solamente conocemos aquella vez cuando se le perdió a sus padres en el templo. Y hay mucha influencia de lo que es el Evangelio, porque el Evangelio de Jesús es uno solo. Lo que pasa es que es narrado por 4 evangelistas, que eran las escuelas de Juan, Mateo, Lucas y el otro evangelista ahora no recuerdo. Entonces, la vida de Jesús a través de sus discursos, a través de los milagros que dejó, y que luego fueron redactados y que hay muchos manuscritos donde data la historia de que son cosas ciertas, que no son cosas inventadas. Y entonces, muchas veces en otras ocasiones yo he dicho que si nuestros gobernantes aprendieran un poco a poner en práctica lo que es la doctrina cristiana, pues el mundo viviera un poquito más en paz. Porque en los discursos de Jesús se habla mucho de lo que es la justicia social, se habla mucho del perdón, se habla mucho de lo que es la misericordia, de lo que es hacer el bien hacia los demás. Y nosotros vemos que nuestros gobernantes, acorde a lo que nosotros regularmente pues criticamos, pues dictan mucho en la práctica ejecutar más o menos lo que es la doctrina cristiana. Nosotros vivimos en un pueblo, una nación laica, y mucha gente se aprovecha de esto, aunque somos mayormente cristianos. En la República Dominicana principalmente, mayormente somos cristianos. Y mucha gente se ampara, la clase política, la clase social y la clase en sentido general, se ampara en el libre albedrío para hacer y deshacer con algunas cosas. Sin embargo, aquí está muy arraigada esta tradición de seguir la cuaresma, los 40 días, seguir la Semana Santa, seguir el tiempo de reflexión que mucha gente toma también para salir a vacacionar. Y todos en alguna manera, en algún momento, toma como punto de referencia la vida de Jesús. Todos la tomamos en algún momento. Incluso los propios políticos toman esta vida de Jesús cuando quieren tomar algún beneficio sobre él mismo, sobre esto que se sigue. Sin embargo, cada día más nuestro pueblo va perdiendo más estas costumbres. Vemos ahora cómo está, por ejemplo, la juventud en nuestro país. Vemos ahora cómo la inmediatez se adueña de todas las cosas. Vemos ahora cómo ya la familia no acude en familia a las iglesias. Pero no solamente no acude en familia a las iglesias, sino que no cultiva eso en la casa. El creer, el tener fe, que
yo le puedo respetar a usted lo que usted quiera. Es decir, usted puede ser una persona que no sea practicante o no. Con eso no va a haber ningún problema. Ahora, usted también tiene que saber que las personas que son creyentes, por lo menos generalmente, son buenas personas. Por lo general, son buenas personas. Usted puede decir, pero esa persona no terminó ni el bachillerato, pero es buena persona. Es una buena persona, trata de hacer el bien y es lo principal. Usted ve la Biblia, ese libro tan grande, ese libro que es un libro de libros, que es la Biblia, todo se resume ahí en bondad, en amor, en hacer cosas buenas. Ese es el resumen de la Biblia. El resumen, incluso los paralelismos que tiene con cuestiones que no son positivas, es para llegar realmente a lo positivo. Cuando hay cosas negativas en la Biblia, esa es la ausencia de lo positivo, la ausencia de lo bueno. Y eso es lo que debemos nosotros tratar de llevar en días como hoy, este miércoles ya de Semana Santa, que posiblemente mañana haya mucha gente que quiere estar saliendo de la ciudad, aunque quizá el clima como está no se lo permita, pero muchos quizás quieran salir de la ciudad y eso está bien. Si usted quiere hacerlo, hágalo con prudencia y con moderación. Pero siempre, cuando usted tenga la familia, hágalo siempre apegado a los valores familiares y también a los valores cristianos, que no son malos. Usted puede estar de acuerdo o no, pero siempre son valores positivos. Sí, vamos a ver después de la pausa cuál es el parecer de doctor en términos de lo que son sus criterios cristianos. El amigo Gabriel, que creo que es adventista, pues no está aquí con nosotros. No ha llegado. Y vamos nosotros a seguir en esa tesitura después de la pausa. Gracias por seguir ahí con nosotros. Miren lo que nos acaban de hacer llegar por acá. Promese, un kit de primeros auxilios, donde hay curitas, hay alcohol, hay algunas alcohol isopropílico, para que no se equivoquen. Hay algunos acetaminofén, ibuprofen. Es decir, que creo que es algo muy utilitario, algo que se le puede sacar pues buen provecho. Recordarles a ustedes que nosotros llegamos fruto del patrocinio de Ferretería Ulicito. Usted puede conseguir los materiales para su casa y proyectos afines solamente comunicándose con el camarada Ulicito. También a nombre de Beck Animal Products y su premezcla NutriGroup para gallinas, pollos y cerdos, para que usted pueda tener el mejor de los rendimientos y convertir sus proyectos en proyectos rentables. También a nombre del doctor Gabriel Rivas, aquí con nosotros, neurocirujano, orgullo de los mocanos, y ahora sirviéndole a su pueblo como regidor desde aquí del Ayuntamiento de Moca. Doctor, usted es un hombre que va a la iglesia. ¿Usted es católico o por defecto, porque sus padres eran católicos? ¿Usted pone en práctica muchas veces lo que son los conocimientos del cristianismo? Vamos a ver cómo está usted. Un hombre de ciencia, vamos a ver, un hombre de ciencia. ¿Cómo está usted en esa materia, doctor? No, mira, fíjate que, amables televidentes, realmente sí soy cristiano católico y lo practico. Realmente lo que yo exhorto, sobre todo cuando hablamos del tema de religioso, realmente yo entiendo que usted, respetando las diferentes doctrinas religiosas, lo más prudente y sensato es conocerse a sí mismo y poner a practicar con fe el tema de su creencia. Porque no me puedo parcializar porque yo sea cristiano, católico, en hablar todas las bondades y virtudes sin contar ni establecer los defectos que tiene la religión católica. Asimismo lo tienen las demás. Entonces, hay personas, ya los tiempos han cambiado. Fíjate que la religión, a pesar de nosotros, como decía Luis Fernando, ser un pueblo aparentemente laico, pero que somos de predominio de una religión cristiana, sobre todo la católica, realmente es más que una creencia como tal, se inculca a través de una cultura en lo que es la cotidianidad y costumbre del dominicano. Pero lo que yo realmente me divorcio, como decía Luis Fernando, ser una persona por mi profesión médico, no es que no soy creyente, sí lo soy, y lo ratifico, pero yo entiendo que las creencias usted tiene que tener, no dejarse engañar, no ocultar el sol con un dedo. Y el hecho de que usted tenga fe y crea no significa, ni podemos echar a un lado la realidad de lo posible dentro de lo terrenal. Es decir, realmente nosotros
cuando estamos en pleno ejercicio de la medicina, como ciencia, pues la ciencia es una de las, vamos a decir, entidades que más se equivoca. La ciencia es lo que más se equivoca, porque lo que hoy fue, mañana no será. Eso es muy probable. Más sin embargo, en el tema religioso, lo que yo siempre salgo a relucir, porque lo bueno, bueno está, es de lo malo, es cuando queremos inculcar un tipo de doctrina a través de lo que sería la doble moral y lo que es la hipocresía. ¿Cuántas personas que vemos que simplemente por el aparente hacia la sociedad, vemos que van a los diferentes templos de las diferentes religiones y no bien sale de esa iglesia, ustedes ven en el ejercicio y su vida cotidiana todo lo contrario a lo que fue a escuchar en las palabras en el caso de la católica, la palabra de Dios en el Evangelio, cuando el sacerdote está practicándolo. Entonces, a eso es que tenemos que aterrizarnos, y es lo que yo más enfoco en esta sociedad moderna, en lo que sería dejarnos de ser hipócritas con nosotros mismos y olvidémonos del ego. El ego es lo que más destruye la personalidad y a una persona. Entonces, tenemos que dejar de aparentar y de vivir para el qué dirán del otro. Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros. Y estos son los mejores tiempos para que podamos reflexionar de nuestro accionar, de nuestro comportamiento con nosotros mismos, con nuestros familiares y con los demás. ¿Por qué? Porque no podemos, el hecho de que estamos en la Semana Santa ya culminando este gran tiempo de cuando inició la Cuaresma, estos 40 días, y que, ¿verdad?, tenemos con mucho regocijo la resurrección con lo que termina esta época del Señor Jesucristo. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer valer, reconocer y por fe entonces continuar ese avance y pregonar y, ¿por qué no?, tratar de enseñar lo que a través de la palabra de Dios, lo que se va muy directo a lo que es el libro sagrado de la Biblia, le dan seguimiento muy fiel y estricto, pues la idea es enseñar esa palabra de Dios. Entonces, tenemos que, llegando al plano terrenal, es aterrizar y hacer cumplir como buen cristiano, como buen católico, como buen que usted sea, un feligrés de la religión que usted, en la que usted acude, en la que usted crea, pero hágalo con fe, hágalo con bondad, hágalo enseñando y reflexionando sobre las conductas que pueden cambiar e incidir en cualquier persona para bien, y dejar a un lado todo lo que realmente, por eso hablaba del ego, que es el enemigo de una persona. El ego lleva e insta a lo que son a los atributos negativos de una persona, la envidia, de lo que sería la parte de los celos, de lo que sería la arrogancia, de lo que sería la prepotencia. Por eso es que el Señor Jesucristo, a través de su palabra y de su acción, a través de la humildad, pues da a conocer el gran valor que tiene una persona o un ser humano, como es el caso de él, donde se sacrificó por todos nosotros, y que realmente, yéndonos al plano celestial, pues el Señor, el Padre, Dios, pues lo envió para salvar el pueblo. Entonces son de las cosas que yo entiendo que las reflexiones en esta época en estos tiempos de finalizando la Cuaresma en Semana Santa, más que llevar a un regocijo y de tratar de hacer donde quizás no podamos, por eso usted tiene que arroparse hasta la sábana le llegue. Estos son tiempos de, mire la época, la tragedia que ocurrieron recientemente, esta época lluviosa. El que no cuente con un presupuesto, no necesariamente usted tiene que ir a un hotel, ir a alquilar un Airbnb, usted tiene que salir de viaje para usted demostrar que usted está de Semana Santa. No, hágalo en su casa. Si usted quiere ver un trago, hágalo en su casa. Si quiere compartir en familia, hágalo así. Pero usted tiene que dejar de aparentarle al otro, y sobre todo el que vive, el que cree que está ganando con esto de redes sociales y viviendo para el otro, de que porque
demostrar que yo salí es porque me estoy tirando fotos, videos, en lugares donde quizá pasó por ahí y no está disfrutando. Deje esa hipocresía, déjese llevar esa doble vida, que eso, llevar doble vida, eso debe tener un peso grandísimo, y por eso usted ve que las personas que no pueden sustentar dos vidas, pues terminan en fracaso, terminan en depresión, porque eso no es sostenible. Entonces estos son los momentos que hay que reflexionar y ver, y de reivindicarse, porque no es que lo que yo fui e hice mal, no tengo derecho a reivindicarme. Estos son los mejores tiempos, y que usted tiene cada día, usted levanta dándole gracias al Dios que usted crea, en el caso nuestro, los católicos, a nuestro Señor Dios y Jesucristo, y los que somos creyentes, pues también y devotos de la Señora Virgen María, pues nosotros somos los que le debemos pedir, dar gracias y pedir a ellos los que nos encaminen en esos buenos caminos que nos lleven a servir al otro. Así que creo que mi reflexión va por ahí, Valbuena. Creo que tú quieres escuchar un poco de mí, y eso es lo que yo entiendo. Eso es importante, doctor. En los pasajes bíblicos yo he hecho algunos cursos sobre estudio de la Biblia, y sobre lo que es el Evangelio. En el Evangelio hay respuesta para todo, y en cada momento de la vida pues a uno recuerda algunos pasajes bíblicos, lo que tuvo envuelto esos discursos llenos de sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. La Semana Santa pues termina, ¿verdad? La parte culmen es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice en Mateo 28:20, le dice a sus discípulos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Él antes de la ascensión al cielo, al lado de su Padre. Entonces, durante esa semana hubieron muchos acontecimientos también, que es bueno que resaltar, lo que es la negación de Pedro. Pedro, que cuando fueron a prender a Jesús, pues sacó su espada y le cortó una oreja a una de las personas que fueron, y dijo que estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, pues me negará 3 veces. Y cuando sucedió eso, pues Pedro lloró amargamente. Entonces también se da el caso de que luego Pedro vuelve a su oficio anterior, que era la pesca, y se encuentra con Jesús, y en 3 ocasiones parece haciendo una referencia a esas 3 negaciones de Pedro. Pues Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Pedro contestó las primeras 2 veces, pero a la tercera vez pues le salieron las lágrimas y solamente atendió a decir: tú lo sabes todo, mi Señor. Y de ese momento pues Pedro entendió cuál era la responsabilidad que Jesús quería en él, cuando le dijo que sobre ti iba a edificar la iglesia. Y le dijo entonces: pues asienta mis ovejas, Pedro. Y así hay muchos evangelios, como el buen samaritano, cuando usted dice de lo que son las críticas a la gente que se hacen pasar por religiosos yendo al templo, pero a la hora que se le toca su comportamiento, pues dictan mucho sus actuaciones de las cosas que predican. En ese pasaje bíblico del buen samaritano, pues pasó un sacerdote, pasó una religiosa, y había un señor tirado, y el único que lo socorrió y lo llevó a una posada y pagó para que lo atendieran era una persona que no practicaba la religión. Entonces, como usted decía, lo importante de la religión no es ir a un templo, no es arrodillarse, no es estar dándose por los pechos. Es poner en práctica y pedirle a Dios que cada día nos ayude más a parecernos a Jesús. Bueno, yo creo que ya, Valbuena y amables televidentes, ya nos queda poco. Brevemente, simplemente quiero exaltar de que trate, evite, si no tiene ningún plan ya establecido, pues de quedarse en su hogar, reflexione, quédese con su familia, conviva y esté tranquilo. Y si va a salir, asegúrese de que su vehículo tenga todos los equipos de bioseguridad pertinentes en el momento de salir. Apague, cierre los tanques de gas, trate de apagar la cisterna, cierre todas las llaves,
verifique que todas las ventanas estén cerradas, verifique que sus animales tengan agua y comida, los que tienen animales, verifique que su casa quede bien cerrada. Bueno, pero puede ser que no se lo pueda llevar. Verifiquen las luces. Sí, y verifique si tiene crédito en el colmado para cuando vaya a mandar a buscar su pay de fría también. No, la idea es que traten de salir con todos los factores, ¿verdad? Evitar todos los factores que puedan ser prevenibles y desearle que maneje con prudencia, respete las señales de tránsito, tenga paciencia, olvídese de llegar primero usted, su familia, el peatón y el otro transeúnte que está circulando junto a usted. Ese es mi deseo a usted en Semana Santa. Doctor, vamos a dejar a nuestro amable televidente ahí con un video donde nos explica brevemente sobre lo que es la historia de la Pascua. La Pascua cristiana ahora se celebra cuando Jesús vence la muerte, pero eso viene desde los tiempos del Génesis, cuando cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener una gran descendencia. Luego, cuando el pueblo de Israel también celebra la victoria de haberse zafado de la esclavitud de los egipcios, y entonces la gente podrá entender de dónde que viene y desde cuándo viene celebrándose la Pascua. Bueno, finalmente a las personas a sí mismas, mensaje del doctor, que haga lo que vaya a hacer con moderación, que cuando usted vaya, también la familia lo espera. Lo dejamos con este corto video para que usted en este tiempo de reflexión ya se adentre a lo que es la Semana Santa, el génesis de la misma, y que próximamente esperamos que usted esté el próximo miércoles de nuevo con nosotros en este programa Camaradas. Buenas noches. Así es, buenas noches. La Pascua es una de las festividades más antiguas de las que se tiene noticias, atravesando generaciones durante miles de años. Pero, ¿cuántos realmente conocen su verdadera origen y significado? En realidad, la historia de la Pascua es frecuentemente distorsionada y malinterpretada, incluso por muchos cristianos que fallan en comprender el propósito correcto de la Pascua dentro de la revelación divina para la humanidad. Sabemos que la historia de la Pascua está caracterizada por las promesas de Dios y la libertad de un pueblo. Pero para comprender esta historia de forma completa, necesitamos considerar los eventos que ocurrieron desde el tiempo de los patriarcas de Israel y las tierras del antiguo Egipto hasta la cruz que fue erigida hace aproximadamente 2000 años, fuera de los muros de Jerusalén y que marcó para siempre la historia del mundo. Entonces, en este video, usted va a conocer la verdadera historia de la Pascua, descubriendo su origen, su significado histórico y espiritual para el pueblo judío y entendiendo también su profunda conexión con la fe cristiana, centrada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero antes, si usted aún no se ha suscrito aquí en el canal, suscríbase ahora para no perder más ningún video. Aquí podemos empezar diciendo que la Pascua es una celebración judía instituida por Moisés, siguiendo una orden específica del propio Dios. La primera Pascua se realizó en el mes de Abib, que se convirtió en el primer mes del calendario litúrgico judío y que, después del exilio en Babilonia, pasó a ser llamado de Nisán. Este mes corresponde al período entre los meses de marzo y abril en nuestro calendario. Sin embargo, la historia de la Pascua tiene sus raíces aún antes del tiempo de Moisés, aproximadamente 500 años antes de la institución de la Pascua en Egipto. Dios habló con Abraham acerca del futuro de su descendencia, el pueblo de Israel. El Señor avisó a Abraham que los israelitas serían peregrinos en tierra ajena, serían reducidos a servidumbre y oprimidos por 400 años. Sin embargo, Dios también prometió que juzgaría a la nación que dominara a los hijos de Israel y los liberaría de la opresión. El tiempo pasó y más tarde, José, que era bisnieto de Abraham, fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo a comerciantes ismaelitas, terminando justo en Egipto. Después de enfrentar muchas dificultades, según el plan soberano de Dios, José se convirtió en gobernador de aquella tierra, siendo responsable por liderar las acciones que garantizaron que los egipcios tuvieran alimento en una época de terrible escasez. Pero aquella crisis llevó a la casa de Jacob hasta Egipto en busca de alimento. Entonces, los hermanos de José descubrieron que él había sido exaltado por Dios en aquella tierra y que allí la descendencia de Abraham sobreviviría durante algún tiempo. Los israelitas vivieron con dignidad en Egipto,
Pero José y toda aquella generación murieron, y llegó el tiempo en que se levantó un faraón que no conocía a José. Este faraón esclavizó a los hijos de Israel. Sin embargo, después de 400 años en que los israelitas estuvieron en Egipto, Dios levantó a Moisés como libertador de su pueblo. Este proceso involucró 10 plagas que el Señor envió contra los egipcios, y fue la última plaga, que consistió en la muerte de los primogénitos de Egipto, el episodio que dio origen a la celebración de la Pascua. La Biblia registra que cuando Dios anunció la 10ª plaga, también dio instrucciones a Moisés sobre cómo los israelitas deberían proceder. El Señor ordenó que ellos sacrificaran un cordero macho sin defecto en el 14º día del mes de Abib, y esparcieran la sangre del cordero en los umbrales y en el alto de las puertas de sus casas. Ellos deberían comer la carne del cordero asada al fuego, acompañada de panes ácimos y hierbas amargas. Pero, ¿qué eran esos panes ácimos y por qué las hierbas amargas? Los panes ácimos eran panes sin levadura, es decir, sin fermento. Los panes ácimos deberían ser consumidos como recuerdo de la prisa durante el éxodo. Las hierbas amargas estaban directamente asociadas al sufrimiento y a la aflicción de los tiempos de servidumbre en Egipto. El Señor también ordenó que ellos comieran con prisa, con los lomos ceñidos, sandalias en los pies y cayado en la mano, pues en aquella misma noche Dios pasaría sobre Egipto. La Biblia dice que cuando el juicio del Señor alcanzó las tierras egipcias, murieron todos los primogénitos, desde los hombres hasta los animales. Esto también significó la completa derrota de los dioses de Egipto. En este contexto, el significado de la Pascua judía está claramente registrado en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 26 y 27, donde leemos: «Y acontecerá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué rito es este?, responderéis: este es el sacrificio de la Pascua al Señor, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas». Entonces el pueblo se inclinó y adoró. En hebreo, la palabra Pascua significa básicamente pasar por encima, siendo derivada del verbo saltar o pasar. Por lo tanto, cuando el juicio de Dios alcanzó a los egipcios, las casas de los israelitas que estaban marcadas con la sangre del cordero que había sido sacrificado fueron preservadas. De este modo, el significado de pasar por encima transmite el sentido de preservar, de pasar por encima por misericordia. Es decir, en aquel día el juicio de Dios pasó por encima de los israelitas y ellos fueron salvados. Pero, ¿cómo se siguió observando la Pascua a lo largo de la historia de los hebreos? Sabemos que Moisés instituyó la Pascua como una celebración anual. Así, la Pascua es la festividad judía más antigua. Los judíos deberían celebrar la Pascua siguiendo las reglas básicas que fueron determinadas en el Pentateuco, como en Éxodo 12, Levítico 23 y Deuteronomio 16. Así como en la primera Pascua, aún en Egipto, la fiesta anual se conmemoraba en el crepúsculo del 14º día del primer mes, seguida de 7 días consecutivos denominados como la fiesta de los panes ácimos. El cordero macho, y sin defecto de hasta 1 año que sería sacrificado, era separado del rebaño por cada familia en el 10º día del primer mes y guardado hasta el 14º día. El animal entonces debería ser asado entero y sin que ninguno de sus huesos fuera quebrado. El cordero tenía que ser consumido muy rápidamente con las hierbas amargas y los panes ácimos. Los israelitas también deberían comer del cordero con trajes de viaje para que la salida apresurada de Egipto fuera recordada, y las sobras del cordero también deberían ser quemadas, pues no era permitido aprovecharlas al día siguiente. Durante la celebración de la Pascua, el jefe de la familia explicaba el significado del ritual a sus hijos. También fue instituida una segunda Pascua un mes después para beneficiar a aquellos que no pudieron participar de la primera celebración. Conforme al capítulo 9 del libro de Números, mientras estuvieron peregrinando en el desierto, los hijos de Israel no celebraron la Pascua. Ellos volvieron a celebrarla solo cuando ya estaban acampados en Gilgal bajo la lideranza de Josué. Y hay también varios otros pasajes bíblicos que hacen referencia a la celebración de la Pascua a lo largo del período del Antiguo Testamento, hasta finalmente llegar el tiempo de Jesús. Entonces, en el texto del Nuevo Testamento, leemos que Jesús era llevado por sus padres a Jerusalén todos los años para la fiesta de la Pascua.
Y en el Evangelio de Juan, por ejemplo, encontramos por lo menos 4 referencias a la fiesta de la Pascua durante el ministerio terrenal de Jesús. En esa época, el cordero era sacrificado en el área del templo y su sangre era lanzada por un sacerdote sobre el altar. La comida pascual podía ser consumida en cualquier casa de la ciudad, y era común que los judíos se reunieran en grupos, así como el grupo de Jesús y sus discípulos, que se reunieron en el cenáculo, formando un tipo de unidad familiar por ocasión de la Pascua. Se cree que entre 60.000 y hasta 180.000 judíos comparecían a Jerusalén. Obviamente, la mayoría de ellos era formada por judíos de la diáspora que venían de todas partes del Imperio Romano. Los gentiles no podían participar de la Pascua. Sin embargo, los prosélitos que aceptaban satisfacer las condiciones exigidas por la ley mosaica eran admitidos en la celebración. Muchos estudiosos sugieren que en los días del Nuevo Testamento, cerca de 250.000 corderos eran sacrificados por ocasión de la celebración de la Pascua judía. Obviamente, esta tarea requería la participación de cientos de sacerdotes, dado que todos los corderos debían ser muertos antes del crepúsculo del día 14 de Nisán. La cantidad de sangre que resultaba de todos esos miles de sacrificios era enorme. Historiadores dicen que durante algunos días, las aguas del riachuelo próximo al templo de Jerusalén se teñían de rojo a causa de todo aquel sangre, y esto obviamente servía como un recordatorio en relación al precio del pecado. Después de la caída de Jerusalén y de la consecuente destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la Pascua judía pasó a ser una celebración íntima y familiar, más cercana a lo que fue en el Éxodo, ya que no era más posible realizar todo el ritual hecho en el templo. Sin embargo, la verdad es que todo aquel sangre derramado de los corderos sacrificados en la Pascua judía apuntaba hacia el único sangre capaz de realmente proveer expiación por el pecado: el sangre de Jesucristo. Los corderos inmolados en la Pascua judía servían simplemente para simbolizar el sacrificio perfecto que Dios proveería para resolver el problema del pecado del hombre. Aquí llegamos al significado correcto de la Pascua para los cristianos. El profeta Isaías, en el capítulo 53 y versículo 7 de su libro, profetizó acerca del Mesías, diciendo que como un cordero fue llevado al matadero. Juan el Bautista, hablando acerca de Jesús, lo presentó a todos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue traicionado, arrestado y crucificado durante la fiesta de la Pascua en Jerusalén, y así como el Cordero Pascual sin defecto, en el sacrificio de Cristo, ninguno de sus huesos fue quebrado, cumpliéndose de esa forma lo que fuera profetizado por el salmista en el Salmo 34, verso 20. Todo esto ocurrió muy probablemente un viernes, aunque algunos defienden también la posibilidad de que haya sido un miércoles o jueves. Aquí vamos a considerar el viernes como la posición más tradicional dentro del cristianismo histórico. Entonces, el jueves por la noche, Jesús y sus discípulos comieron el Cordero Pascual en Jerusalén. Sin embargo, lo que no todos los lectores de la Biblia perciben es que aquella fue la última cena pascual, o sea, la última vez que la instrucción dada aún en Egipto debería ser observada. Después de aquel momento, nadie más debería sacrificar un cordero, asarlo y comerlo con hierbas amargas y panes ácimos, esto porque el Cordero de Dios sería sacrificado de una vez por todas en un sacrificio perfecto y definitivo, sin la necesidad de cualquier complemento. El propio Hijo de Dios fue entregado como rescate a favor de los redimidos para apaciguar la santa ira de Dios que exige el castigo por el pecado. Entonces, en vez de la carne de cordero asada, las hierbas amargas y los panes ácimos, nuestro Señor instituyó el pan y el vino en memoria de Él hasta el día de su retorno. De esta forma, al comer el pan, nos acordamos de su cuerpo partido, y cuando tomamos el cáliz, nos acordamos de su sangre derramada. Y fue así que la última Pascua dio lugar a la primera cena del Señor. Es también interesante notar que la Pascua apuntaba hacia el futuro, hacia adelante. Era el símbolo de lo que habría de venir, el anuncio de la promesa que habría de cumplirse. Por otro lado, la cena del Señor apunta hacia el pasado, hacia atrás, como símbolo de la promesa que ya se cumplió, al mismo tiempo que sirve de esperanza para la consumación de todas las cosas en el día del retorno de Cristo. En la última cena, Jesús participó con sus 12 discípulos, y para la próxima,
prometió participar con todos nosotros en la gloria celestial. Entonces, la pregunta que a menudo surge en este punto es, ¿deben o no los cristianos celebrar la Pascua? Es importante entender, conforme ya fue explicado, que la Pascua era una fiesta judía, un símbolo que apuntaba hacia el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Él cumplió definitivamente el significado que la Pascua tipificaba. La Pascua era la sombra, Cristo es la realidad. En otras palabras, celebrar la Pascua judía es celebrar aquello que era temporal, es volver a lo que es inferior. El escritor de Hebreos expuso esta verdad como tema principal de su epístola, y así presentó a Cristo como nuestra Pascua perfecta. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7, el apóstol Pablo fue claro cuando escribió que Cristo es nuestro Cordero Pascual que fue sacrificado. De esta forma, nosotros los cristianos no celebramos la Pascua una vez al año, entre los meses de marzo y abril, sino que nos reunimos para celebrar la Cena del Señor durante todo el año, en memoria de su sacrificio en el Calvario. Allí su sangre fue derramada, satisfaciendo la justicia de Dios e impidiendo que su pueblo fuera lanzado en condenación eterna. Si alguien me preguntase cuál es el significado de la Pascua para los cristianos, diría que para nosotros, la Pascua significa que por los méritos de la obra de Cristo en la cruz, la ira de Dios pasó por encima de nuestras vidas, pues en los umbrales de nuestras puertas, su precioso sangre atestiguó que fuimos justificados. Es por eso que en un determinado sentido, los cristianos no conmemoran la Pascua, antes celebran la Cena del Señor. Otra pregunta que generalmente las personas hacen es de dónde vino la tradición involucrando conejos, huevos y chocolates. La verdad es que estos elementos fueron incorporados posteriormente a la Pascua. Frecuentemente, las personas defienden el uso de estos elementos argumentando que el huevo supuestamente simboliza la nueva vida y el conejo la fertilidad. En cuanto al chocolate, quizás la mejor explicación sea que, asociado a los otros dos elementos, es bueno para el comercio. Pero sea como fuere, de hecho, estos elementos no poseen ninguna conexión con la Pascua judía o con la Cena del Señor. Lamentablemente, en muchas iglesias, estos elementos son incorporados incluso en un tipo de culto especial de Pascua, y particularmente, yo no estoy de acuerdo con esto. Por otro lado, también hay aquellos cristianos que, en el intento de desvincularse de esos costumbres populares, terminan cometiendo otro error al adherirse a las prácticas de la Pascua judía. Esto significa que en algunas iglesias, en la época de Pascua, se come cordero asado, panes ácimos y algún tipo de hierba amarga. Obviamente, esto también es un error. En realidad, en ambos casos lo que vemos es pura superstición, pragmatismo y sincretismo religioso que, lamentablemente, atrae cada vez más adeptos. Pero a pesar de que la Pascua judía no sea una fecha sagrada para nosotros, los cristianos debemos actuar con sabiduría y prudencia ante ella. La verdad es que debemos aprovechar esta fecha, en que muchas familias se reúnen para explicar el verdadero significado de la Pascua, desde su origen apuntando hacia Cristo como el Cordero de Dios, hasta su consumación en el Calvario, donde nuestras cadenas fueron rotas. Además, debemos estar confortados en la promesa de que el pleno significado de la Pascua será completamente cumplido en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Allí, el pueblo escogido de Dios estará totalmente libre de todo pecado, y nuestra comunión con el Redentor será perfeccionada en toda su plenitud. Ahora, escríbenos en los comentarios si ya conocías la verdadera historia de la Pascua y comparte este video con alguien que tal vez no sepa el significado correcto de esta celebración.